Señor, abre el entendimiento, abre el corazón, para que todo lo que nosotros digamos, de acuerdo a tu palabra, dé fruto siempre al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. El tema que vamos a tratar el día de hoy se llama A sus pies por nuestros hijos. Quiero decirles que en el grupo de mujeres ya se inició una serie nueva y esta serie va a durar como unos 2 meses también, donde se estará enseñando a las mujeres cómo hacer un vallado espiritual, cómo hacer muros espirituales en oración a favor de sus hijos. Pero también esta repercusión va a dar también a la iglesia y vamos a estar a través de los demás grupos llevando la misma secuencia para que todos estemos en un mismo sentir. Y cuando decimos hacer vallado o hacer muros espirituales, por medio de la plática, que es una enseñanza, pues hoy vamos a aprender. Algo estaba pasando hoy, ya como una primicia. El Espíritu Santo tocó a algunas personas para que pasaran y se integraran hacia adelante en una actitud de oración, de búsqueda o de recibir siempre del Espíritu del Señor. Quiero decirles que la oración de los padres es un acto de amor incondicional que busca para sus hijos la dirección, la fortaleza y la protección de Dios en cada una de las etapas de su vida. Ese amor incondicional impulsa a los padres. Por lo general el padre busca el bien para su hijo o para su hija. Trata de guardarlos del mal, les brinda protección y cuidado. Pero a veces nos quedamos en una etapa superficial y no llegamos a la etapa más profunda, que es la espiritual, y que nos advierte de peligros que son reales y que estamos viviendo hoy en día en nuestra sociedad. Entonces, nunca debemos de dejar de orar por ellos y de amonestarlos siempre. Un día llegó a mi oficina un joven, había estado muchas veces preso, lo habían detenido por múltiples infracciones de cosas fuertes y otras pequeñas, pero él había estado mucho tiempo en una correccional y por fin estaba buscando cómo él ser libre de todo lo que le pasaba. Y vino con su papá a mi oficina, vinieron de Guatemala. Pastor, quiero que nos ayude. Muy bien, cuénteme. Y ellos me contaron todo esto. Al finalizar yo oré por ellos, les ministré. El joven estaba muy dispuesto. Pero en la plática, en un momento, él se volteó a su papá, así. Fue una cosa que a mí me sorprendió muchísimo y aún al papá también, porque a veces no conocemos el corazón de nuestros hijos. Y él le dijo: papá, tú tienes la culpa de que yo hoy sea lo que soy y esté donde he estado. Y el papá se sorprendió: ¿cómo tengo la culpa? Sí, es que me diste todo, pero nunca me corregiste, nunca te preocupaste por mí. Lo tenía todo, pero nunca te tuve a ti. No hubo aquella responsabilidad de padre. Y se lo dijo directamente. Cuando terminamos de la oración, de la consejería, yo le pregunté algo y le dije: mira, ¿me puede decir, porque yo trato con muchos más jóvenes aquí en la iglesia, ¿me podría decir qué le puedo decir yo a los padres para que al tratar con sus hijos ellos se lo digan? Miren, me dice, lo que yo le podría decir es que nunca los dejen solos, aunque ellos hagan lo que hagan,
digan lo que digan y se porten como se porten, sentimos la necesidad de nuestros padres internamente. Y por eso, dígale que no se den por vencidos, que nos ayuden. Ahora, ¿cómo puede un padre ayudar a sus hijos si no es con oración, con ayuno? Un padre puede hacer la diferencia porque es autoridad puesta por Dios. Y la autoridad puede pedir a Dios para que se haga en la tierra lo que un padre está pidiendo por sus hijos en los cielos. Por eso es que estamos tratando este tema a sus pies por nuestros hijos. O sea, cuando digo a sus pies, no es otra cosa más que ponernos delante de Dios de rodillas y pedirle verdaderamente a Dios que nos ayude. El profeta Samuel lo expresó de esta manera. En 1 Samuel 12:23 lo vamos a leer. Dice así: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar, o sea, cesando de orar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Imagínense, Samuel decía: lejos sea de mí que peque yo contra el Señor, dejando de orar por ustedes. Cuando un padre deja de orar por sus hijos, peca contra Dios, porque Dios los ha puesto ahí como una autoridad para que usted haga un vallado, un retén contra el mal y contra el enemigo. Ahora, Dios está más interesado que nosotros en que esto se haga. Y por eso Él busca entre los hombres, dice que los ojos del Señor contemplan la tierra, buscando a aquellos que están a favor de Él. Él busca. Y también el profeta Ezequiel lo dice también de esta manera, cuando Dios busca intercesores. Vamos a leer Ezequiel 22:30. Dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y que dice al final: y no lo hallé. Dios va a traer juicio sobre la tierra, pero el amor de Dios, la misericordia del Señor, y como le dijo a Moisés: yo soy lento para la ira y grande en misericordia, y Él espera que los hombres intercedan. Cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, iba acompañado de Abraham, su amigo, dice. Y le dijo: ¿cómo le voy a encubrir a Abraham siendo mi amigo lo que voy a hacer ahora? Él me va a preguntar: Dios, estuviste conmigo, pero no me comunicaste nada. Y entonces Dios le reveló a Abraham que iba a hacer juicio contra todas las ciudades. Abraham intercedió. Por eso se llama el padre Abraham. Intercedió por todas estas ciudades y trató de convencer así prácticamente a Dios en intercesión, pidiéndole que no juzgara, que no destruyera esas naciones, a pesar de todo lo que habían hecho, de maldad. Y comenzó preguntando si hubieran 50 justos, las destruiría. Dios le dijo que no, Él no las destruiría si hubieran 50. Luego se bajó a 40 y le decía: ahora que he comenzado a hablar, hablaré un poquito más, y si se hubieran 30, no las destruiría. Y ahora, y parece que uno dice: ¿a qué hora va a terminar, verdad? Hasta que llegó a 10. Y le dijo el Señor: si hubiesen 10 justos en estas ciudades, yo no las destruiré. Miren, hermano, no habían ni 10 justos. Y Dios tuvo que destruir con fuego y azufre a Sodoma y Gomorra. Pero ese es el corazón de Dios, para que lo conozcamos. Si hay uno que clame, Dios escucha y Dios responde. Pero tenemos que clamar. Por eso yo animo a las mujeres: si solo tú eres la cristiana en la casa, nunca dejes de clamar.
Y te digo lo que le dijo Eliseo al criado, cuando estaban rodeados de ejércitos que los iban a llegar a matar: no tengas temor, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén. Denle ese aplauso al Señor. Usted y Dios son la mayoría. Así es. No dejemos de clamar. Y si hay dos, es mejor, porque uno a subir 1000 y dos a 10,000. Así es que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en cualquier cosa que pidieran en la tierra, será hecho por mi Padre que está en los cielos. Más le agrega todavía la unidad. Por eso es que tenemos que ponernos de acuerdo. Por eso es que debemos de orar por nuestros hijos y estar a los pies del Señor. Pero como es una guerra espiritual y nuestra lucha no es contra carne y sangre, muchas veces nos cansamos, no vemos y desistimos de luchar. Yo te digo, nunca lo hagas. La victoria ya está ganada. Lo que tenemos que entender es cómo lograr llegar a ella. Es a través de Cristo y a través de la fe. Jesús le dijo un día a los discípulos sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y les contó la historia de aquella viuda y el juez injusto. Y esta mujer venía de continuo delante del juez pidiendo justicia. Y lo abrumó tanto que el juez dijo: ni temo a Dios, ni voy a hacerle justicia a nadie, pero a esta sí, porque ya no la aguanto pidiendo. Y le hizo justicia. Mire, importune a Dios. Se puede. Esta mujer importunó al juez y Jesús la respaldó y dijo que sí se podía. Importune a Dios. Clame a Él, no con falta de respeto. Para llegar a Dios hay que llegar con humildad y con reverencia, porque Él es Dios, Él es el Señor y Él está sentado en su trono y dice: calle delante del Señor toda la tierra. Pero podemos llegar a Él, Él lo permite. Él dice: y busqué entre los hombres a alguien que hiciese vallado, que se pusiera en la brecha, pero no lo hallé. Ahora, cuando Cristo vino, Él lo encontró en Jesús. Fue el primero que encontró. Y a través de Cristo, hoy, Él encuentra una iglesia intercesora. Una iglesia que es escuchada por su Padre en los cielos. Una iglesia que ha recibido la autoridad de hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda obra del enemigo, y que nada le dañará. Tenemos la autoridad en Cristo Jesús. En mi nombre, Él dijo, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán aún en las manos serpientes, y si vivieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vayan y den las buenas nuevas. Algo nuevo ha sucedido. Yo he recibido toda autoridad en los cielos y en la tierra, por tanto yo los envío. Usted y yo recibimos esa autoridad. Amén. Aleluya, Señor. Gracias. Ahora, ¿qué es hacer vallado? Es un término militar antiguo. Antes peleaban cuerpo a cuerpo con espadas y escudos, y habían unas grandes murallas o muros de protección. Entonces, hacer vallado se refería cuando una persona se colocaba en una sección del muro que había sido derribada y que el enemigo estaba entrando, y ellos se ponían en la brecha, o sea, en lo que se había abierto una brecha, un espacio grande, y se ponían ahí a defenderlo. Y habían personas que eran tan llenas de valor y de fe que una sola persona detenía casi a un ejército completo. Tenemos la historia en el pueblo de Israel de los 30 valientes de David. Había uno que cuando el enemigo llegó y había conquistado toda la región y iba ganándoles la batalla, ellos llegaron a un campo de frijoles
que abastecía al sector de ese lugar. Dice que este hombre valiente se paró en el campo de frijoles y lo defendió. Y dice que Dios vio su valor en tan gran manera que lo favoreció. Y dice que no pudo pasar el enemigo y los detuvo a todos. Y dice que la espada se le quedó pegada en su mano. Y Dios dio una gran victoria ese día. Cuando hay alguien que verdaderamente lucha, dobla rodillas y todo, Dios ve con agrado a aquellos que pelean verdaderamente por algo que es justo y verdadero. ¿Acaso no son importantes sus hijos? ¿Acaso no es importante su esposo? ¿Acaso no es importante su esposa? Yo creo que sí. Y cuando usted tenga fe y luche por ellos, Dios va a responder. No nos cansemos de hacer el bien, mis hermanos, porque a su tiempo cosecharemos. Y como la lucha no es contra carne y sangre, a veces por eso es que no vemos en el momento y en el tiempo. Pero Dios está con nosotros, amén. Dios está contigo y no te ha dejado solo ni sola, amén. Aleluya, Señor, gracias. Entonces, hacer vallado es ponerte enfrente del Señor y de aquella persona que está pasando por situaciones difíciles, ya sea tu hijo, tu esposa, familiares, amigos o hermanos de la iglesia. Y ponerse a orar, a interceder en esa brecha que ha quedado debido al pecado, debido a incredulidad, debido a religiosidad, debido a muchas cosas. Pero se ha abierto una brecha y el enemigo está atacando. Alguien tiene que ponerse a favor de alguien. Eso es hacer brecha espiritualmente para lograr con la intercesión toda esta victoria. Dios busca entonces intercesores que estén dispuestos a ponerse de pie en momentos difíciles y pelear la batalla. Ahora, también vamos a ver que en la lucha espiritual tú puedes no solamente ponerte en la brecha para defender el muro, sino que con reconstruir de nuevo los muros. Entonces, no solo lo defiendes, sino que espiritualmente en oración y la palabra vas a construir los muros también que han sido derribados. Vamos a ver esto en un ejemplo de Nehemías, que era un copero del rey en ese tiempo, Artajerjes, cuando el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia. Luego vino un edicto del rey Ciro, cuando él permitió que el pueblo de Israel regresara, pero también había sido dada la orden de reconstrucción del muro por este rey, y Nehemías, ¿verdad?, estaba dispuesto a ir y hacerlo. Vamos a ver cómo Nehemías reconstruyó el muro, pero esto nos servirá de ejemplo a nosotros para que espiritualmente reconstruyamos y no solo defendamos. Vamos a leer Nehemías capítulo 1, versículo 3, dice: y me dijeron, o sea, Nehemías recibe el informe de lo que ha pasado, dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas al fuego. Era un solo caos lo que había ahí. Todo estaba destruido, ¿verdad? Le dan el informe a Nehemías. Luego vamos a ver en Nehemías 1, 4 y 5. Vamos a leer ahí. La actitud de Nehemías para levantar estos muros es lo que llama también fuertemente la atención. Dice así, Nehemías 1, 4, 5. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije,
Te ruego, oh Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Ahora el 6, 1:6. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago delante de ti día y noche por los hijos de Israel. Ahí está la clave, tu siervo. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías era un intercesor nato y está pidiendo a Dios por el pueblo. El intercesor se identifica aún con la falta de aquel que intercede. Nehemías era un hombre justo. Él no había cometido esos pecados, pero él se pone junto con su pueblo, asume la responsabilidad de todo y dice, todos nosotros hemos pecado. Es bien importante que usted, como padre de familia, si su familia está pasando por situaciones difíciles, no diga, es que todos ellos tienen la culpa. Padre, perdónanos, porque todos hemos fallado acá. Yo en la iglesia, mi hermano, yo le pido perdón a Dios, porque si hay déficit o faltas en la iglesia espirituales, es porque necesito yo mismo clamar a Dios más y pedirle perdón a Dios por toda la congregación. No tanto solo ustedes. Yo no le voy a decir, vayan ustedes, oren, que ustedes oren. No, Señor, como iglesia te hemos fallado. Y es bien importante esto. Dice que Nehemías dice que de día y de noche comenzó él a orar por los hijos de Israel. Entonces todos tenemos una carga por los hijos espirituales y por los hijos naturales también. Tenemos que orar y tenemos que clamar por ellos, porque algo está pasando. Hoy ha comenzado a pasar algo más fuerte de bendición para la congregación. Entonces, vamos a ver en Nehemías 2:7 cómo él sigue explicando lo que está pasando y les dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas en el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Una vez que ora Dios, una vez que puede él expresar e informar cómo estaba todo, llama al pueblo a edificar. Y vamos a ver quiénes son los primeros que edifican. Nehemías 3:1. Entonces se levantó el sumo sacerdote, Eliasib, con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea, y edificaron hasta la torre de Ananel. Los primeros en comenzar a edificar un muro de protección son los líderes espirituales. Ahora, no vamos a dejar la carga solo sobre el pastor, sobre los encargados, no. Yo creo que todos tenemos una responsabilidad, pero primero tenemos que dar el ejemplo. Vengamos como iglesia siempre a orar. Yo los invito a que vengan los días miércoles. Si usted por lo menos está a cargo de un grupo, venga usted primero a hacer los muros espirituales. Y luego invite también a los que están a cargo de su grupo para que vengan a hacer muros espirituales. Y luego los que se den cuenta que estamos orando, vengan. No solo cuando hacemos reunión conjunta tienen que venir, no. Vengamos a orar. Hagamos la diferencia, mis hermanos. ¿Ves? Estamos viendo que así como encontró físicamente Nehemías a Jerusalén espiritualmente, así está nuestro Cobán.
Así está nuestro Guatemala. Yo no sé si usted mira noticias o ya se aburrió de ver personas muertas, asaltadas, pasar accidentes, pasar de todo, muertes por todos lados. Y si vemos eso pasando, no podemos decir que estamos bien. No, lo que podemos decir es que ya nos acostumbramos y ya no nos hace mella eso. Antes alguien era asesinado y sí, repercutía. Hoy otro más. Hoy ya ni las noticias lo dicen. Entonces, mis hermanos, vengamos. Yo lo que puedo ver es una pereza espiritual, una falta de entendimiento espiritual, una rebeldía espiritual. Tenemos que pelear la batalla, ¿ves? No es uno solo el que lleva la carga. Cuando todos la llevamos, verdaderamente se hace más ligera la carga. Ahora, yo sé que hay personas que no pueden venir. No te estoy diciendo que vengan cuando se te complica. Pero hay personas que pueden venir a orar. Y los que no, sepa que los días miércoles de 7:30 a 9 estamos orando. Ore en su casa. No se quede desperdiciando el tiempo. Ore en su casa si no viene. Pero si puede venir, juntémonos. Eso es lo que Nehemías le dijo. Juntó al pueblo y dice, ¿verdad? Los primeros que edifican son los líderes, los sacerdotes. Ahora, vamos a ver qué dice Nehemías 4:3 entonces. Dice, entonces, por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con su lanza y con sus arcos. Una vez que los líderes estuvieron edificando, luego organizó al pueblo por familias. Comenzaron a trabajar en familia. ¿Con qué? Con espadas, con lanza y arco y con la cuchara de albañilería en la otra mano. Mis hermanos, hay tiempos de reconstrucción. Hay tiempo de cerrar los portillos que se han abierto. Pero la familia entera tiene que colaborar. Miren, ahí alguien tiene que tomar la decisión. Si el hombre espiritualmente está muerto, esposa, tome lugar usted, pues. Porque tenemos que entender que no todo el tiempo, ¿verdad? En lo espiritual, todos están activos. Hay unos que ni cuenta se dan, o ellos mismos están llevando el pecado a la casa. Ellos mismos están llevando el mal, los malos espíritus a la casa. Entonces hay que armarse los que puedan. Hay que armarse, la esposa con las hijas, con los hijos, o el esposo con las hijas, con los hijos, porque a veces la esposa es la que no quiere y el esposo sí. Es tiempo de unirnos como familia, no solo los líderes, ahora la familia, ¿verdad? Hay que interceder muro. Ahora, vamos a ver algo más que es importante de lo que pasó. Nehemías 4:14 dice, después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo. Una vez que organizó a los sacerdotes, la familia, organizó al resto del pueblo. Y dice, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Mire lo que está diciendo aquí, Nehemías. ¿Qué es lo que usted tiene que cubrir? Después miré y me levanté y dije a los nobles y oficiales y al resto del pueblo, organizó a todos, no teman, por esto vamos a orar, dice, no teman delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, es Dios quien está con nosotros, Dios pelea por nosotros, mis hermanos, déles la victoria. Aleluya, así es, gracias Señor. Y digo, pelead por vuestros hermanos. Peleemos por los hermanos de la iglesia, hermanos aquí que ya no vienen porque han caído en desgracia.
oremos por ellos. Pelear por ellos quiere decir orar, oremos mucho por ellos. Hermanos, dice, por vuestros hijos, si los hijos no quieren nada con el Señor, pelee por ellos. No, como dijo aquel jovencito que les conté, no dejen de hablarle, aunque los incomodemos. Mientras esté en su casa, los podemos incomodar. Pelead por vuestros hijos, por vuestras hijas. Miren, mis hermanos, por ellas hay que luchar, hay que orar también. Luego dice por vuestras mujeres, por las esposas. Rogue a Dios por ellas. ¿Ves? Y dice por vuestras casas. Oremos por nuestra casa, hermanos. Tanto lo espiritual como lo físico. Cubra con la sangre de Cristo el lugar donde usted habita. No permita que entre más ya la maldad, y si ha permitido, cierre la brecha, póngase en la brecha y cierra, levante el muro, tape eso que se abrió, porque dice, el que abre portillo le morderá la serpiente. El enemigo va a entrar cuando nosotros abrimos la puerta, y él viene a matar, robar y destruir. Es tiempo. Dios advierte antes del juicio. Dios nos llama la atención a todos para que nos volvamos a Él de todo nuestro corazón. Entonces, peleemos por lo que Dios nos ha dado. Cuando le dio la tierra prometida, Él le dijo, vayan, peleen y conquístenla. Hay que conquistar nuestra tierra espiritual, tierra prometida espiritual. Conquistémosla, mis hermanos. Luego en Nehemías 4:17 dice, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían ¿qué? La espada. Miren qué tremendo. Esa gente se armó de valor espiritual y físico. Dice, con una mano tenían la espada y con otra tenían la cuchara para trabajar. Qué tremendo. Hay otra parte donde dice que solo se quitaban la ropa para bañarse. Ahí puede leer todo el libro de Nehemías porque no es tan grande, es cortito. Solo para bañarse. Y mientras tanto ellos estaban en guardia. Hermanos, estamos en guardia nosotros. O el portillo se abrió en el muro y el diablo entra y sale como Pedro en su casa. No, mis hermanos. Yo creo que el Señor permite que nosotros digamos esto, porque es cierto. Y como el enemigo viene a matar, robar y destruir, Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Él quiere confundirnos, cegarnos, para que no entendamos y veamos verdaderamente el mal que está delante de nuestros ojos y que está sucediendo. Entonces, Nehemías no se dejó engañar. Y en Nehemías 6:15 dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días fue terminado. Casi en 2 meses, mis hermanos, fue terminado el muro. El muro de Jerusalén tenía más o menos como 12 metros de alto, tenía como 4 metros de ancho y un poquito más de 4 kilómetros de perímetro. Era un lugar grande lo que cubría. Sin embargo, de la forma que trabajaron, levantaron el muro, lo edificaron. Hermanos, yo creo que este es un ejemplo de fe, de trabajo y de persistencia que Dios quiere que tomemos para edificar los muros espirituales. Cuando yo le ponía a los pies por sus hijos, yo podía ver verdaderamente el corazón, sentir más que todo el corazón de Dios,
que Él quiere que oremos y que clamemos. Y todo lo que hemos visto es una preparación para algo grande que el Señor tiene. Ahora, ¿cómo nosotros podemos poner cada piedra en ese muro? ¿A qué piedras se refiere espiritualmente para que comencemos a tapar todo lo que está caído o abierto? Le voy a dar algunas piedras, o sea, alguna información que nos va a llevar para que nosotros podamos orar por todo lo que Dios nos ponga en adelante. Vamos a tener que orar para que nuestros hijos, principiando con nosotros, nuestros hijos, tengamos una relación personal con Dios. Eso es lo primero que hay que orar. Para que nuestros hijos y nosotros como familia, esa va a ser una roca grande que vamos a poner, ¿verdad? Tengan una relación personal con Dios. El peligro más grande que enfrenta nuestros hijos y nuestra familia no es tanto en sí lo malo que puedan estar haciendo, sino albergar en nuestros corazones una religión y no una relación con Dios. Cuando nosotros no experimentamos, no tenemos un encuentro personal con Dios, vamos a vivir una vida religiosa. Y esta vida religiosa no será apetecible por nuestros hijos y la van a rechazar. Porque el joven quiere algo verdadero, cuando mira hipocresía la rechaza, aunque anden mal. Tenemos que nosotros aprender a vivir y a tener una relación con Dios verdadera y no una religión. Porque la religión es el peor enemigo de la familia y es lo que le encanta a Satanás darle a los seres humanos. Hasta Job, que era el hombre más justo delante de Dios en ese tiempo, pasó por esta situación y se los quiero mostrar en el libro de Job 42. El versículo 5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Aún Job entendió que no era simplemente una religión, creer nada más así, de oídas, no. Era de ver a Dios y tener una relación personal con Él. La religión ha mandado más gente al infierno que todas las guerras juntas que puedan haber habido en este planeta. ¿Por qué? Porque la gente piensa que está bien con Dios y no ha entendido que el pecado no es hacer cosas malas, el pecado es que ya venimos separados de Dios, ya nacemos en el pecado, ya nacemos así. Y que por tanto para poder regresar a Dios necesitamos que se nos muestre el camino. Y el camino es Jesucristo. ¿Y qué hizo Cristo? Murió por nosotros en la cruz para pagar nuestro pecado. ¿Cuál pecado? El pecado de estar separado de Dios. Y una vez que lo recibimos como Salvador personal, Él perdona nuestros pecados y nos reconcilia con Dios para conocerle y tener una vida delante de Él de devoción. El cristiano que nace de nuevo entiende. El que no ha nacido de nuevo sigue viviendo en una forma de religión. No entiende que el día del Señor es para el Señor, no para Él. No entiende que leer la Biblia no es un beneficio para la iglesia, es un beneficio personal para Él.
No entiende la oración que estamos hablando hoy, de hacer vallado, muro y todo, porque Él es el que los ha abierto los muros en el hogar, ha derribado las paredes. La religión entonces mata. La relación con Dios es la que te da vida. Y es lo que tenemos que buscar. El primero que tiene que buscar a Dios en la casa, si usted está aquí, es usted. Hombre, párese en la brecha. Deje de hacerse la brocha, pasándole la responsabilidad a la mujer. Ella no es la cabeza de la casa, usted es la cabeza. El día que esté delante de Dios, Dios le pedirá cuenta a usted, no a su esposa. Su esposa será bendecida si ella hizo lo correcto, pero no la responsable. El responsable es usted. Los hijos no son los responsables, es el varón el responsable. Es el hombre de la casa. Ahora, una vez que son organizados como familia, entonces cada uno dará cuenta a Dios de sí. Todos responderemos en lo personal con respecto a la salvación, pero con respecto a su familia, usted tiene una responsabilidad. No les enseñe religión a sus hijos. Ore para que lo imiten. Lea la Biblia para que lo imiten. Con su esposa, póngase a orar y a leer la Biblia en la noche. Pero no pueden, ¿por qué? Porque están peleando. O porque el papá o la mamá a veces es indiferente, uno de los dos no quiere, porque no están bien con Dios. El otro día oía un comentario, y es válido, y lo podemos aplicar acá. Un gobierno dice, no quita el mal de su país por dos razones. Uno, porque no encuentra cómo hacerlo. Y dos, porque está involucrado en el mal que hace. Muchas veces en la casa el esposo no ora o no lleva la oración, o después de la esposa, uno, porque no quiere hacerlo, y otra, porque está involucrado. Esperemos, mis hermanos, que no sea ninguna de estas dos, y que podamos volver a Dios en arrepentimiento. Pero la religión es la que está matando a la familia, es la que está desviando el propósito de Dios. Es más fácil hablar de cualquier cosa con los amigos, pero no hablar de Cristo. Si usted es un cristiano verdadero y no habla de Cristo, la gente se perderá el mensaje, porque Dios lo escogió a usted para dar ese mensaje. Entonces, la religión es la que mata al pueblo. Otra piedra que puede poner en el muro para taparlo: ore por el crecimiento espiritual de su familia. ¿Y cómo va a crecer espiritualmente? Por medio de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, 16, 17, ya lo conocemos, y toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quiere crecimiento espiritual en su casa? Lean la Biblia y ahora estudienla. Otra piedra que vamos a poner para reparar el muro es orar por la pureza sexual de los hijos. El sexo fue creado por Dios y fue reservado únicamente para el matrimonio, y está diseñado para la unión específica entre un hombre y una mujer. El mundo lo ha desvirtuado y lo ha sacado de contexto, y ahora pues lo más común es que la gente viva en fornicación. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios de esto? 1 Corintios 6, 18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado
que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando sexualmente el hombre se une a la mujer en matrimonio, se hace uno con ella, espiritualmente y físicamente. Así lo diseñó Dios. Pero cuando el hombre fornica, se está uniendo con una mujer que no es su esposa. Y esa mujer se ha acostado tal vez con muchos hombres que no son cristianos. Y como se hace una sola carne, el espíritu que anda a una persona se le pasa al otro. Y el espíritu se le pasa al otro. Y entonces de repente el que anda en la fornicación es lleno de demonios. Y después no se asuste de que le pasen cosas terribles o malas. Inclusive una enfermedad como el SIDA lo puede mandar al panteón de una sola vez. Por eso es huir de la fornicación. Si nosotros abrimos puerta a la fornicación, prepárese. Dice que los fornicarios no heredarán el reino de Dios. No piense que le va a ir bien. Entonces, ¿verdad? Vamos a poner otra piedra. Mis hermanos, tengan pureza sexual. Es lo que está diciendo la palabra del Señor. Huyamos entonces de todo aquello que está fuera del contexto donde Dios lo creó. Otra piedra que podemos poner para nuestros hijos y la familia: ore por el esposo de su hija. Ya se asustó, ¿eh? Ore por el matrimonio de su hija, ore por el esposo o la esposa de sus hijos. Oremos por ellos, para que les vaya bien. Con quien se case, nuestro hijo determinará en gran manera el rumbo de su vida. Si se casa con una persona que ama a Dios, pues va bastante bien. Pero si se casa con una persona que no ama a Dios, va a tener problemas. Entonces, ore para que la persona que llegue sea la correcta. Miren lo que dice Proverbio 18:22. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El que haya esposa, haya el bien. Busquemos esposa entonces y vamos a encontrar la bendición del Señor. Había un hermano que se casó y contento me dijo: ya le entendí bien a ese versículo. El que haya esposa, dice, haya buena comida, dice. Estaba bien gordito. Son bromas. Pero la verdad es que sí haya el bien. Oren por el esposo o la esposa de los hijos. En última instancia, ellos son los que van a decidir, ¿verdad? No se los vamos ¿cómo se llama? A buscar a la fuerza. Pero sí les voy a decir algo. Miren, cuando tengan novio, la palabra novio significa no vio. O sea, que no ve. Y están tan enamorados que no ven a la persona. Si les conviene o no les conviene. Y 4 ojos a la par suya, su papá y su mamá le pueden ayudar bastante bien. Y si agrega unos 4 ojos más de los pastores, le pueden ayudar bien. Busque consejo y no se tire de una sola vez. Tome en cuenta a sus padres. Honra a padre y madre para que les vaya bien. Hijos, honren a sus padres. A veces a mí me da risa porque los miro, ¿verdad? Y yo les digo aquí a la iglesia, a los que andan de novio, cuando vengan a la iglesia no vengan a estar de novios aquí. Aquí se viene a buscar a Dios, no a estar de novio. ¿Ves? Si le dan permiso en su casa, pues vayan y vean si platiquen allá, pero aquí se viene a buscar a Dios. Es el tiempo del Señor y aún la Biblia lo dice. Para los que están casados, cuando esté buscando a Dios en oración, sepárense por un momento. Pero a mí me llama la atención que cuando andan de novio parecen chicles que no se despegan. Y cuando se casan,
Son como aquellos boxeadores, en esta esquina fulano y en la otra esquina el otro fulano. Andan peleados y pasan peleados. Ni se acercan siquiera. ¿Somos contradictorios? No, hagamos algo estable. Juntémonos, acerquémonos. ¿Ves qué bendición todo esto? Entonces ore por, ¿verdad?, el esposo y la esposa de los hijos. Otra piedra para el muro es que oremos para que nuestros hijos sean libres de toda rebeldía. Ya traemos, como vimos, implícita la rebeldía en nuestra vida, pero Cristo en la cruz del Calvario la llevó. Cuando Él murió por usted en la cruz, Él lo liberó de toda maldición de pecado y de rebeldía. Amén. Dele ese aplauso al Señor. Ore entonces para que sus hijos sean libres de toda rebeldía. Otra piedra que vamos a poner es oremos para que sean libres de toda amargura y falta de perdón. El perdón es el regalo más grande que Dios nos ha dado a usted y para sus hijos. El perdón no es para beneficiar a la otra persona, es para que en su corazón no nazca una raíz de amargura. El libro de Hebreos 12:5 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos se han contaminado. La raíz de amargura, mis hermanos, trae enfermedades. ¿Y de qué viene la amargura? De la falta de perdón. Una persona que es cristiana y no puede perdonar, yo le diría que revise si es salvo todavía o no. Porque si usted nació de nuevo, Dios le ha perdonado a usted y usted puede perdonar también a los demás. Ahora, hay que orar también. Otra roca más grande. Estamos llegando a la parte de arriba del muro. Otra roca que hay que poner es, ore porque descubra su propósito en Dios. Todos traemos un propósito. Usted no nació aquí, ¿verdad? Y está al azar. Usted no está perdido. Algo que de repente pasó y usted apareció. No, usted vino con un propósito en Dios para vivir aquí en esta tierra. Así es que solo hay que descubrirlo. Mientras está con Dios, ore que Dios le muestre su propósito y Dios se lo mostrará. Tiene dones y talentos dados por Dios para realizar ese propósito. Por ejemplo, Jeremías 1:5 dice, vamos a ponerlo ahí, Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Jeremías traía un propósito de ser profeta. Usted trae un propósito para estar aquí en esta tierra. Amén. Así es que solo busque a Dios y su propósito será revelado. Y una última piedra que vamos a poner, oren por los hijos, por su salud emocional. La salud emocional es lo que el ser humano vive en su alma, que muchas veces, por causa del ambiente donde ha vivido, ha sido afectado por algo. Oren para que las heridas del corazón se sanen. Y un versículo que puede encontrar ahí para la sanidad interior, heridas de su corazón, es Lucas 4:18-19. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Él fue enviado a sanar a los quebrantados de corazón, mis hermanos. Si usted tiene heridas del pasado, puede entregárselas a Él. Ore, dígale, Señor, tú viniste para sanar, yo te entrego esto que ha herido mi corazón. Perdono a la persona que me hizo esto. Dios, perdóname por guardar rencor y resentimiento, lo suelto y ayúdame a sanarlo. Dios le dará un proceso de sanidad interna que restaurará su salud emocional. Entonces hay que orar por los hijos y evitarles. Usted como padre, evíteles
que esas heridas, porque ¿dónde se dan las heridas? Cuando ellos son niños, por rechazo, por falta de valor, por falta de atención, por tener padres que son a veces lejanos, a veces son ausentes, padres que no hacen la función necesaria, y los hijos crecen con heridas en el corazón, las cuales no es necesario que las provoque. Ore por ello. Entonces tenemos aquí estas 8 piedras que podemos poner y que hoy vamos también nosotros a participar. Vamos a orar por nuestros hijos, ¿verdad? Yo creo que se me anticiparon cuando pasaron aquí adelante, porque estaban orando a Dios. Entonces Dios, como dice el profeta Ezequiel, está buscando quien haga brecha delante de él, y la familia, y los hijos, y la nación. Dice que levantemos muros de protección. Hoy vamos a orar por ellos y vamos a pedirle al Señor. Yo voy a hacer una oración general para que entreguemos el tiempo al Señor, y luego vamos a clamar, vamos a poner estos muros hoy, vamos a comenzar a hacerlo. Así que vamos a orar en ese momento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú nos has mostrado lo necesario que es estar a tus pies buscando esa protección, esa cobertura, ese valor para nuestros hijos, tanto naturales como espirituales. Señor, ponemos a nuestra familia, ponemos a la iglesia y ponemos, Señor, a todos delante de ti, para que tú, Señor, traigas esta gracia de que podemos formar ese muro, tapemos toda brecha, nos pongamos en ella y pongamos las piedras necesarias para levantar un muro de nuestra familia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Aplauso al Señor.